Imagina esto, un día cualquiera, el destino llama a tu puerta, no con un problema, sino con un regalo inmenso, una llave dorada capaz de abrir todas las puertas que antes parecían inalcanzables. De repente, la vida te ofrece lo que la mayoría solo sueña: fortuna, estatus y un amplio futuro. Aún hoy me pregunto, ¿cuántas fortunas son en realidad un castigo? ¿Y qué sucede cuando se gana todo para al final quedarse sin nada? Te invito a escuchar Esto me dejó la vida, porque algunas bendiciones son el inicio de un destino sin retorno. Mi barrio en los años 70 fue testigo de una de esas historias. Una familia que de la noche a la mañana vio su existencia transformada por un número ganador. Pero, ¿qué sucede cuando esa llave dorada no abre puertas, sino un abismo? Esta no es solo una historia de una fortuna y su caída. Es el relato de cómo la abundancia a veces es el disfraz más cruel de la tragedia. La narración de una familia que lo tenía todo para florecer y que se disolvió en la sombra de lo que un día fue. Un destino sin retorno, la llave que abrió el abismo. En los años 70, mi barrio era un lienzo de casas grandes, cómodas, con patios donde el sol se estiraba perezoso y los árboles ofrecían una sombra justa para la siesta después del almuerzo. Eran tiempos de puertas abiertas y de ese peculiar aroma a café recién colado que se mezclaba con el olor a cera de los pisos. Cada hogar tenía a su lado una colaboradora, una mujer que, proveniente de poblaciones de otros departamentos y con su presencia discreta y su labor silenciosa, ayudaba a nuestras madres en las labores del hogar por un salario mensual. Tejían también la cotidianidad de nuestras vidas. Eran parte de la familia, sin serlo, un pilar invisible en muchos hogares. En ese universo de aparente calma vivía la familia Soto. Habitaban a 3 casas más abajo de la mía. Su casa era un poco más vieja que las demás, pero más que eso, era la falta de mantenimiento, con los zócalos cuarteados, un portón que chirriaba, entre otras cosas. El señor Soto era un alto empleado de una oficina de la gobernación, siempre con su maletín de cuero gastado y una camisa guayabera bordada de color blanco impecable. Su esposa, de rostro seco y de modos elegantes, apenas saludaba. Tenían 2 hijos, 2 varones adolescentes que tenían aproximadamente mi edad. A veces jugaban fútbol con nosotros, pero siempre había un aire de competencia. No era el de jugar y divertirse, querían ganar todo. Tenían una camioneta en la cochera, pero sabíamos por sus hijos que el señor Soto quería 2 autos, como algunas familias de la cuadra. Los Soto eran simplemente los Soto. Una familia más, con sus rutinas, sus aspiraciones, su existencia tejiéndose en el mismo ritmo que el de todos nosotros. Y entonces la vida, con su mano invisible, decidió girar la ruleta para ellos. Fui testigo de ese cambio. Fue una noche de miércoles, cuando la voz del locutor de radio flotando en el aire de las salas, recitando los números de la lotería, en toda la cuadra se escuchó un grito. Fue breve, apagado, como si alguien lo hubiera contenido a mitad de garganta. Al día siguiente, todos sabíamos que algo había pasado, aunque ellos lo negaban. Dicen que el aire se detuvo en la sala de los Soto. También dicen que el señor Soto no compraba fracciones, siempre compraba el billete entero de la lotería. No quisieron contarlo al principio, quisieron que el origen de la fortuna fuera un secreto, un don solo para ellos. Intentaron tejer una historia de un gran negocio del señor Soto, un as bajo la manga que lo había vuelto millonario de la noche a la mañana. Mi papá hizo un negocio grande, dijo uno de los Sotos en el colegio. Compró una franquicia de televisores japoneses. Pero la verdad, como el agua que busca su cauce, encontró su camino. Y curiosamente fue la ayudante del hogar, la que con sus ojos silenciosos había sido testigo de la euforia y el temblor de las manos al ver el número ganador. Quien, y sin quererlo, o quizás con la ligereza de quien no entiende el peso de las palabras, dejó escapar la verdad en la panadería de la vuelta de la esquina. Y el barrio entero se volvió de la noche a la mañana un testigo más de la inminente transformación.
El barrio no tardó en sentir el cambio. En poco tiempo, la primera señal fue la camioneta. La vendieron. Sí, pero no para un solo reemplazo. En su lugar aparecieron 2 coches relucientes, de paquete, que parecían gritar su nueva fortuna. Uno rojo y uno blanco, brillantes como recién lustrados por el diablo. Pintaron la fachada de la casa, cambiaron las cortinas. Los hijos comenzaron a vestirse como artistas de telenovela, camisas con volantes, los últimos zapatos de plataformas que les llamaban kung fu, pantalones de campana de las telas más finas, y dejaron de salir a jugar con nosotros. Los hijos de los Sotos, antes apenas distinguibles entre nosotros, comenzaron a caminar con un aire que no era de orgullo, sino de una extraña frivolidad, como si sus pies no tocaran el mismo suelo que los nuestros y nos miraban por encima de sus hombros. Sus voces, antes mezcladas con el coro de risas de la cuadra, adquirieron un tono que rebotaba en las paredes de sus propias palabras, haciéndolos parecer más altos, más distantes. No se integraban, se exhibían. Era como si el dinero al entrar en sus bolsillos hubiera tejido una burbuja invisible alrededor de ellos, una burbuja brillante que los aislaba de la realidad del barrio, de la cuadra. El señor Soto dejó el maletín, renunció a su trabajo en la gobernación. Ahora usaba gafas oscuras de montura gruesa, aunque no hubiera sol, y fumaba cigarros importados que dejaban un rastro de olor diferente en el aire. Decían que iban a mudarse pronto, pero les gustaba más alardear que esconderse. En vez de irse, decidieron convertir la cuadra en su pasarela personal. De hecho, el gobernador estuvo en una de esas reuniones. Compraban en exceso, organizaban fiestas con el licor de la más alta calidad. Los hijos comenzaron a decir que todos en el barrio éramos pobres disfrazados. Y la burbuja no solo afectó a los hijos. Al señor Soto, el dinero le reveló una faceta que nadie conocía. Las noches que antes pasaba en su casa, ahora eran largas ausencias envueltas en el aroma de un perfume ajeno. Los susurros de infidelidad comenzaron a deslizarse entre las calles, como sombras furtivas que se colaban por las rendijas de las ventanas. La alegría inicial de la señora Soto se fue apagando. Su rostro, antes luminoso, se fue cubriendo de una patina de tristeza invisible, como una acuarela que pierde su color bajo la lluvia constante. El dinero, lejos de unirlos, comenzó a tejer hilos de duda y de separación. Nadie sabía que era cierto, pero los carros comenzaron a tener rayones, la fachada empezó a ensuciarse otra vez, las luces de la casa ya no se encendían con tanta frecuencia. Las inversiones llegaron, grandes, ambiciosas, susurrando promesas de un imperio que nunca se materializó. Eran castillos construidos con arena dorada, que, a los ojos de cualquier con sentido común, eran poco más que espejismos. Fui testigo de cómo el entusiasmo del señor Soto se transformaba en una fiebre ciega, una obsesión de multiplicar la fortuna a la velocidad de la luz. Su amigo personal, un señor Romaniello, un hombre de negocios con los pies en la tierra, le advertía: Soto, el dinero que llega rápido se va más rápido todavía. Pero él no escuchaba. Veía en cada advertencia una envidia velada, una falta de visión. Su ambición era el motor que lo impulsaba sin frenos. Cada oportunidad era un pozo sin fondo. Los coches desaparecieron, las joyas se vendieron y los silencios en la casa se hicieron más largos, más pesados y más costosos que antes, porque cada uno de ellos estaba lleno del eco de las malas decisiones que ya no tenían retorno. Detrás de esa riqueza que llegó como una marea alta, se escondía una ambición malsana, desaforada, arrasando con la modestia, la inocencia, la lealtad. Y se fue como una marea baja, dejando tras de sí solo un paisaje desolado, más árido que antes. Los Sotos no se mudaron a un barrio mejor, su orgullo les impidió irse, mientras aún creían en su grandeza. Parece que no lo volvieron a aceptar en su antiguo trabajo, porque había sido declarado insubsistente en su cargo, porque lo había dejado tirado. Pero la ruina no respeta fachadas. La casa antes bulliciosa se volvió un mausoleo de cristales rotos y jardines marchitos. Sus puertas, antes abiertas a la ostentación, se cerraron en la vergüenza. El matrimonio, roto en 1000 pedazos invisibles, terminó por desmoronarse, y cada uno tomó un camino distinto, alejándose no solo del otro, sino de la imagen que un día fueron. Los muchachos Sotos volvieron a la cuadra, tratando de retomar las amistades, aunque realmente ellos nunca se integraron completamente al grupo de la cuadra.
habían perdido el barrio y el respeto. Su padre no pudo seguir pagando las mensualidades del colegio, así que prefirió sacarlos del establecimiento educativo. Solo quedaba la vergüenza. Un día, las luces de la casa de los Soto se apagaron para siempre, no por el anochecer, sino por la partida, y se fueron, sin un adiós, sin una palabra, como fantasmas que se desvanecen en la bruma de la madrugada, dejando al barrio como único testigo de su tragedia. De su paso por la fortuna solo quedó el eco de una carcajada vacía y el silencio ensordecedor de una lección. Meses más tarde, la casa fue derrumbada y fue construido un edificio de 4 plantas. Sabíamos de antemano que íbamos a tener nuevos amigos. No supimos qué pasó con los hermanos Sotos después de esto, pero al escribir esta historia les prometo averiguar qué ha sucedido con la vida de ellos, por lo menos de sus hijos. Hagamos todo fuerza para que pueda ubicarlos. Con mi edad en ese momento, el caso de la familia Soto fue para mí algo sencillamente pasa en la vida, una historia más de esas que el dinero destruye, tan común en la televisión y en las calles de la ciudad. En ese momento no pude saber cuál fue el motivo de su debacle, pero hoy, con el paso de los años me doy cuenta de que todo aquello pudo evitarse, que esa puerta que les abrió la vida no era una ruleta del destino, sino una gran oportunidad, y que con cabeza fría habrían podido asegurar un futuro para todos. Pero el señor Soto no quería construir algo, solo quería mantener un estatus, un disfraz de grandeza. Quería demostrar, más que a él, al vecindario, que él también podía. Pero, ¿a qué costo? Se dejó llevar por la vanidad, aun cuando ya iba en picada y en esa caída arrastró consigo la inocencia y el futuro de sus hijos. No fue el dinero lo que los arruinó, sino la desesperada necesidad de aparentar. Esto me dejó la vida al ser testigo de la familia Soto. Es una verdad que se clava hondo, que la verdadera riqueza no se cuenta en números, sino en la solidez del alma, y que a veces la fortuna más grande es en realidad el más cruel de los espejismos, capaz de consumir no solo el oro, sino también los cimientos del ser humano, dejando un vacío más profundo que la pobreza misma. Supe que no todo lo que brilla es bueno y que no todo lo que toca el alma es bendición. Algunas suertes vienen vestidas de duras enseñanzas y hay quienes se pierden no por no tener, sino por no saber qué hacer cuando lo tienen, cuando el brillo los ciega y los aleja de su propia esencia. Fui testigo de eso y aún hoy esa visión la tengo presente en mi vida. ¿Cuántas familias más en este momento están esperando un premio que no sabrán cómo cargar? ¿Cuántos destinamos a la ruina, creyendo que la abundancia es la clave de la felicidad? La vida nos da lecciones, a veces disfrazadas de suerte. La historia de la familia Soto es un eco de muchas otras, un recordatorio de que la fortuna a veces tiene un precio más alto del que imaginamos. Fui testigo de cómo el dinero puede ser la llave que abre puertas o un abismo insondable. Me pregunto y te pregunto, ¿alguna vez has presenciado cómo la abundancia o un cambio repentino de fortuna transformó radicalmente a alguien que conocías, para bien o para mal? No solo por ganarse la lotería, sino por un ascenso en el trabajo que podría conllevar a un mejor nivel de vida. ¿Qué crees que sucede en el alma de una persona cuando lo obtiene todo materialmente, pero pierde sus cimientos internos? ¿Crees que la verdadera felicidad reside en la acumulación de bienes o en la solidez de valores y relaciones? ¿Y tú, qué harías si la fortuna tocara a tu puerta de la noche a la mañana? ¿Cómo crees que manejarías ese poder? Tu perspectiva es fundamental para entender estas complejidades. Si este relato resonó en tu corazón y te hizo reflexionar, te invito a tejer un hilo más en nuestra conversación, dejando tu comentario abajo. Y si sientes que esta historia puede arrojar luz sobre trampas de la fortuna, comparte este video, como se comparte la verdad que vale la pena meditar. No olvides unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta, una señal de que estos relatos te acompañan. Gracias por permitirme compartir este fragmento de mi vida. Nos encontramos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos las huellas que el camino nos deja. Mi gratitud para ti.